Llevaban años trabajando en este asentamiento desaparecido hace más de 2.500 años y en 2019 dieron con este cuerpo. Altamente inusual localizar en un despoblado, en lo que son las ruinas de un antiguo poblado, sea de la cronología que sea, en este caso estamos ante un poblado de la Edad del Hierro, un individuo completo. Y más porque estaba tal y como había fallecido, boca abajo, con una mano estirada y la otra bajo el pecho y una pierna carbonizada. Pero ¿quién era esta persona? Nos damos cuenta la mandíbula, que es una mandíbula de mujer, joven. Ella estaba dentro de una de las casas de este poblado prehistórico en Llinars de Marcuello y gracias a los científicos del programa Antecesor han podido concluir que falleció por una intoxicación en un foco de incendio por monóxido de carbono, por humo. Un incendio que seguramente acabó también con este lugar donde han hallado más de medio centenar de objetos completos, vasijas, moldes de orfebrería o incluso adornos de coral rojo que muestran que por aquí pasaron muchos visitantes. Un lugar especialmente ubicado. Estamos en una zona a los pies de la serranía de Loarre que probablemente tuvo un papel de comunicación no solamente con el Pirineo, sino incluso con las zonas del occidente. Una aldea que todavía tiene mucho que contar. Habitaron esta